Y voy enseguida a la palabra del Señor en esta noche, que se encuentra allí en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 9. Salmo, quiero compartir esta palabra que sin duda nos va a ministrar en esta noche. 119, versículo 9. Y como título de este mensaje, en esta noche, ¿cómo limpiamos nuestro camino? Preste atención todos los que me están siguiendo, ¿sí? ¿Cómo limpiamos nuestro camino? La Biblia dice aquí en el Salmo 119, versículo 9, dice: ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esto dice el escritor del Salmo, que la forma de limpiar nuestro camino es guardar la poderosa palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para guardar la palabra del Señor? ¿Cómo hacemos para mantenernos y mantener estas bases a través de la palabra del Señor? La Biblia dice, mis amados hermanos, en el libro de Juan capítulo 6 versículo 63, dijo estas palabras Jesús. Jesús estaba enseñando, estaba predicando, y él dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Bueno, de acá me quiero tomarlo como base del mensaje de esta noche, porque comienza el salmista diciendo: ¿con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar la poderosa palabra de Dios. Jesús dijo que la carne para nada aprovechaba, pero más el espíritu vivificaba. Y dice: mis palabras son espíritu y son vida. Esto es importante la palabra de Dios, lo que produce en nuestros corazones. O sea que cada vez que yo escucho el mensaje, si usted está escuchando la palabra en este momento, si usted está escuchando el mensaje en este momento, si usted está oyendo el mensaje o me está viendo, preste atención a la palabra de Dios en este momento. El apóstol Pablo también lo dijo el profeta Isaías. Dice que la fe en nosotros viene por oír palabra de Dios. La fe viene por oír y oír palabra de Dios. O sea que si usted está escuchando la palabra en este momento, en su corazón, algo va a suceder, algo va a impactar. Son cosas que tenemos que aprender, iglesia amada, mis amados, mis amigos. Iban dos caminando en un camino y conversando de la resurrección de Jesús. Jesús había resucitado y ellos iban conversando, se trasladaban de una ciudad a otra, había más o menos 5 o 7 kilómetros de una ciudad a la otra, y ellos iban conversando de lo que había acontecido en Jerusalén. Entonces ellos, sin saber que se acercó una persona a hablar con ellos y sin saber que era Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué van conversando entre ustedes? Ellos le dicen: ¿tú eres el único forastero por aquí que no ha sabido lo que pasó? ¿Acaso no sabes que un grande, un profeta llamado Jesús, alguien que todos decían que era el Mesías, que era el Cristo, pero lo han matado? Pero resulta que ahora se está conversando y se está diciendo que resucitó y que está vivo. Entonces dice, agarró las escrituras y le empezó a hablar del Cristo. Mismo Jesús, ellos no se daban cuenta que el mismo Jesús iba conversando con ellos. Y cuando llegan al lugar donde estos dos varones tenían que quedarse, Jesús hizo como que seguía de largo. Pero ellos lo invitan y le dicen: no, quédate con nosotros aquí, quédate con nosotros, es muy tarde. No continúes camino. Bueno, él se quedó
Y llegó el momento de cenar, de compartir algo en la mesa, y Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y cuando partió el pan, ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y cuando lo reconocen, Jesús desapareció delante de sus ojos. Y ellos quedaron hablando. Te dabas cuenta que cuando veníamos en el camino y Él nos hablaba de las Escrituras, ardía en nuestros corazones. Y dicen que en ese mismo momento ellos volvieron nuevamente a Jerusalén a contar lo que le había sucedido. Entonces esto es tremendo. ¿A dónde apunto? Que la palabra de Dios es la que produce vida en nuestros corazones. Ella es la que produce vida. Quiero decir algo. Los hombres creen en varias cosas. Tienen varios santos, ídolos, varias creencias, por las dudas si algo resulta. No, mis amigos, no, mis hermanos, no es así. No es si algo resulta o no. Entonces creo en una cosa, creo en otro, creo en un santo, le prendo vela a una cosa. Y bueno, la gente busca la forma que algo le ayude. Pero escúchame bien. No es que tú tengas por las dudas que creer en algo. Yo quiero invitarte a creer en Jesús a través de la palabra del Señor. No nos olvidemos que Jesús un día se paró cuando hacían fiesta, una fiesta solemne de muchos días en Jerusalén. Y Jesús caminó porque eran 40 días las fiestas. Jesús llegó a la fiesta, anduvo en medio, vio todo lo que hacían, vio la necesidad de la gente, vio los rituales que hacían los escribas, sacerdotes de aquellos entonces. Y él dijo, se paró en un momento y con voz en cuello gritó y dice: el que tenga sed espiritual, sea en su corazón, sea en su alma, venga a mí y beba. Pero presta atención a esto. Porque el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿cómo tengo que creer en Dios? ¿A mi forma? ¿A mi manera? No, Señor, es conforme a la palabra de Dios. ¿Me está oyendo? Conforme a las Escrituras. Jesús es el único camino al cielo. De lo único que la Biblia lo respalda. La Biblia respalda a Jesús como Salvador. Respalda a Jesús como Dios. No respalda a los apóstoles como dioses. No respalda a María como diosa. María fue un instrumento. Yo la respeto a María. La respeto porque fue el instrumento que Dios escogió para poder introducirse en el mundo. ¿Y cómo se introdujo en el mundo? A través de María. ¡Qué bienaventurada! Una mujer bienaventurada. ¿Me están siguiendo, mis queridos hermanos? Jesús iba predicando. Yo quiero llevarlo a las Escrituras, al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 27. Jesús estaba predicando, enseñando del reino. Una mujer asombrada por las enseñanzas de Jesús, sorprendida por la enseñanza de Jesús, se levantó entre la multitud y dio voces. Y dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Jesús la queda mirando y le responde el maestro. Le dice: pero antes, bienaventurada o bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda. Él no dijo que no era bienaventurada María. Obvio, es bienaventurada. Pero él dijo antes: bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan. ¿Me están oyendo, mis queridos y mis amados hermanos? O sea, que no es María la que salva, no es María el camino al cielo, es Jesucristo el camino al cielo, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, pero Él es Dios mismo. Si María fuera madre de Dios, María sería la que creó todo. O sea, María no hubiera estado jamás en el mundo. Hubiera necesitado algún instrumento para venir al mundo. Pero ella, María, vino hace 2000 años a la tierra. Y Jesús es de principio de toda creación. ¿Me están siguiendo? Principio de toda creación.
En el principio estaba el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En el principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Estamos hablando de Jesús. ¿Me están escuchando, mis queridos y amados hermanos? Entonces, ¿cuál importante es escuchar la palabra? Movernos por la palabra, dirigirnos por la palabra. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la poderosa palabra del Señor, con tener a Cristo en el corazón. La palabra de Dios va a ser revelada a nuestros ojos, a nuestra vida. ¿Me están oyendo, queridos y amados hermanos? Juan capítulo 14, versículo 20 dice así: en aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre y ustedes en mí. Preste atención a esto porque esta es una palabra muy amorosa de Jesús. Jesús tuvo momentos muy íntimos con su gente, con sus seguidores, momentos muy hermosos, momentos donde realmente le habló al corazón, acariciándole el corazón a sus discípulos, a los que le seguían. Porque muchos de los discípulos que le seguían ya sabían que Jesús iba a ir a la cruz. Y sabía que Jesús no iba a estar mucho tiempo con ellos. Entonces Jesús le hablaba al corazón, fortaleciéndolos, animándoles. Y dice: en aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre y ustedes en mí. Yo en ustedes. Presta atención a esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermosa palabra, por favor. Es una palabra maravillosa. Pero uno de sus discípulos le pregunta, le dice: Maestro, ¿cómo que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Presta atención en esto. O sea, que no a todos se manifiesta el Maestro, pero sí en los que creen en Él. Sí en los que le han recibido como Salvador. Él sí se manifiesta. Mire, presta atención. Y él respondió y dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Yo voy a pedir si alguien me puede alcanzar la Biblia, por favor, que está ahí. Yo tengo la Biblia acá, pero quiero mostrar algo a la gente. Muchas gracias, hijo. Escúchenme bien. Cuando dice guardar la palabra, no quiere decir que yo la tengo que guardar en un mueble, en un mueble al lado de mi cama, o en algún lugar bien guardadita por ahí. No está diciendo eso. Que yo guarde la Biblia, eso no dice nada. Guardar la palabra es cuando yo la leo y la practico. ¿Me comprende? Que yo creo en la palabra de Dios, como que yo creo en Jesús, como dice la palabra del Señor. ¿Me está oyendo, amados hermanos y amigos? ¿Me están siguiendo? Por eso el apóstol Pedro dice en el capítulo 1 del versículo 19, dice así. Yo quiero que ustedes lean conmigo esta poderosa palabra de Dios allí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea que nada está oculto en las Escrituras, nada. Todo, dice la Biblia después en el versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea que la escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo allí direccionando, porque realmente es una interpretación espiritual, una interpretación divina, algo que Dios nos dejó para que nosotros podamos conducirnos. ¿Me están escuchando? Por eso el salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También dijo el salmista esta palabra que me gusta mucho. Dice así, mis amados hermanos, allí en el Salmo 119, versículo 15 al 16, dice: en tus ordenanzas meditaré, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. O sea, ¿de qué forma nosotros podemos mantener nuestra fe en este tiempo? Yo creo en Dios a mi manera, no sirve. No es la manera de Dios. Dios nos dejó un manual para conducirnos. Nos dejó una brújula para que no nos equivoquemos. Nos dejó su palabra establecida para que nosotros nos podamos conducir por ella. ¿Me están siguiendo, mis queridos y amados hermanos? Entonces, por eso Jesús le dice a su discípulo: el que me ama, mi palabra guardará. Pero también nos revela y dice: será amado por mi Padre. Y vendremos, dice, y nos manifestaremos en Él. O sea, mis queridos y amados hermanos, Jesús nos dejó algo preciado para conducirnos. Pero yo quiero finalizar esta palabra en este momento, pero llevándote al corazón algo importante, que cuando yo guardo las escrituras, Dios me va a guardar a mí. La Biblia dice que nos revela acá, dice: respondió Jesús y dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él o con Él. Escúchenme bien. Jesús, cuando Él andaba predicando, llamó a 70 de sus discípulos, los preparó y los envió a predicar el Evangelio del Reino. Evangelio quiere decir buenas noticias. No titula una religión, sino que quiere decir buenas noticias. Y Jesús lo envió a predicar la palabra de Dios. Los discípulos salieron por todos lados y predicaban la palabra del Señor. Mientras ellos predicaban, oraron por los enfermos se sanaron, oraban por las personas que tenían espíritus inmundos, oraban y la gente quedaba liberada. Por los enfermos que tenían cualquier tipo de enfermedad quedaban libres, quedaban sanos, y realmente los 70 volvieron con gozo en sus corazones diciendo: Maestro, los enfermos se sanaron y aún los espíritus se sujetaban en tu nombre. Y Jesús les dice a sus discípulos, dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y entonces les habla y les declara algo a su discípulo. Préstenme atención, por favor. Jesús dice así: he aquí yo les doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Nada les dañará. ¿Me están oyendo? Eso es palabra de Dios. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos. Pero también revela esta misma palabra a sus discípulos, a los apóstoles, cuando Jesús ya había terminado su carrera. Quedó 40 días después de haber resucitado con todos sus discípulos. Pero ya se estaba despidiendo de ellos.
Y allí, en su despedida, estaban los apóstoles, estaban los 70 que le habían seguido, pero había entre todo un total de 500 personas delante de Jesús. Y Jesús le dice, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Y las señales le van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonio, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? O sea, esta palabra es para toda la iglesia de este tiempo, toda la iglesia del tiempo de Jesús hasta el día de hoy. Las señales que se escucharon en los tiempos de Jesús o que quedaron plasmados, que quedaron escritos, esas señales también las vemos en este tiempo. Vemos a gente ser sanada, vemos gente ser liberadas, vemos hogares ser liberados, barrios ser liberados, ciudades ser liberadas. El mismo Dios de aquel tiempo es el mismo Dios de este tiempo. Él está con nosotros. Hebreo lo relata de esta forma. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: el Cristo de ayer es el mismo de hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo Dios. Por eso Él dijo que participáramos de la cena hasta que Él regrese por su iglesia. Y nosotros creemos que estamos en la puerta. En cualquier momento la iglesia desaparece de la tierra. Por eso, amigo, usted que me está escuchando, no pierda su tiempo. Venga a Jesús. Crea en la palabra del Señor, porque Él vive, Él reina y Él respalda su palabra. Y yo creo que ahora mismo Dios está obrando en tu vida, Dios te está hablando, Dios te está ministrando tu corazón, porque Él sí dijo que las señales iban a seguir a los que predicáramos la palabra de Dios. Y en esta noche yo estoy predicando la palabra, estoy hablando del Señor. No estoy solo aquí, estoy hablando de la palabra de Dios, pero Dios está respaldando su palabra. El Espíritu Santo ministrando, respaldando, obrando, accionando, haciendo la obra redentora, la cual Él vino a hacer en la cruz. Y sigue vigente, su sangre está vigente. Él está aquí y está en tu casa, está en tu hogar, ahora mismo. ¿Me están escuchando, mis amados hermanos? Por eso el salmista, este hombre, yo lo admiro, sobre todo lo admiro por los tiempos que le tocó vivir. A él no les tocó vivir los tiempos nuestros. En este tiempo se predica la palabra, tenemos la Biblia, tenemos todo para aprender de las Escrituras. Pero en los tiempos de David, no era tan sencillo como hoy. Me están oyendo, pero el salmista decía: meditaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Yo en esta noche quiero invitarte, amigo mío, mi hermano, si usted está detenido, está apartado, o si en esta noche Dios te está hablando en alguna dirección, yo quiero invitarte de que si tenés que renovar tu voto con el Señor, lo puedes hacer ahora. Si quieres entregar tu vida a Jesús, lo puedes hacer ahora. Es el momento de creer en Jesús. Es el momento de entregar nuestra vida al Señor. Es el momento de venir a Cristo. No creer en un montón de cosas por las dudas. Es el tiempo de creer en Jesús, en el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador. Él es tu Dios. Él es nuestro Dios. Él, el único que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dijo: porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el único que nos puede dar salvación, el único que te da salvación, el único que nos da salvación. Es el único. Yo te invito a creer en Él. Te invito a que en esta noche tú creas en Jesús. Mi amigo, mi hermano, si vos sos un predicador de la palabra del Señor, no te desvíes de la palabra.
no te desvíes, no busques otras cosas. Y capaz que porque muchos predicadores encuentran como poca cosa ya seguir hablando de la palabra y le agregan otras cosas que no va. Por eso dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Me están oyendo? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien o hacen bien en escucharla, en prestarle atención, en guardarla. Hacemos bien en guardar la palabra del Señor, porque dice después, porque en primer lugar, nunca la profecía, nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, porque toda la Escritura fue inspirada por Dios. Sí, toda la Escritura. Y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir al hombre en justicia. La palabra de Dios está establecida para ayudarnos, para nuestro favor, no para guardarla en un ropero o en una caja. No, la palabra está para ayudarte. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cada vez que usted la lee, usted tiene que leerla en voz alta, que usted se escuche. Lea la palabra del Señor, los dichos de Jesús, los milagros que Jesús hizo, las enseñanzas de Jesús. Usted lea Mateo, lea Lucas, lea el libro de Marco, el libro de Juan, léalo. Y usted va a ser una persona sabia con leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor te va a direccionar, te va a guiar, te va a sacar de la mediocridad, te va a sacar de la pobreza, te va a sacar de la agonía, de la tristeza. El Señor te va a llevar a otras dimensiones, te va a direccionar, se te va a quitar la venda de los ojos. Es importante leer la palabra del Señor. Y si usted no la entiende, usted tiene que pedirle al Señor que le revele la palabra. Pero en esta noche te quiero llevar y te quiero contar un secreto. ¿Sí? Un secreto. ¿Cuál secreto? El secreto es que usted entregue su vida a Jesús. Porque una vez que Jesús empezó a morar en su corazón, tu vida nunca más va a ser igual. Se te va a ser revelada la palabra del Señor. Y con Jesús en el corazón, tú vas a entender que tu hogar es libre. Amigo, predicador, hable de la palabra. Hable de las Escrituras. El Espíritu Santo va a respaldar la palabra, 100%. Los enfermos se sanan, los endemoniados son liberados. Los que padecen por las noches, la oscuridad, son atormentados en las noches, son liberados en solo creer en Jesús. Así que te invito a creer en Cristo. Esta es la noche, este es el momento. Yo quiero decirte que si tú crees en Jesús, vas a ser uno más que vas a estar esperando la venida del Señor, como lo espero yo, como lo esperan toda la iglesia de Jesucristo. Todos estamos esperando la venida del Señor. Y yo te invito a que seas uno más de nosotros. Esta es tu noche. Si escuchaste esta palabra, es porque Dios quería hablarte, ¿sí? Y este es el momento que Dios te habló. Te invito a creer en Jesús. Quiero orar por ti. ¿Me lo permites? Solo di unas palabras conmigo, con señal que quieras recibir a Cristo en tu corazón. Dilo conmigo así: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te acepto como mi dueño. Te invito a que vayas a mi casa, entres a mi hogar, que seas parte de mi familia, parte de mi negocio, parte de mi matrimonio. Anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Yo te bendigo.